96.5. Bueno, señores, son las 10 de la mañana. Wow, las 10 ya. Hay una explicación pendiente que no sé quién tendrá la autoridad para darla sobre la desaparición esta de Quirinito, porque tal y como lo ha dicho Melton, pues todo indica que el hombre está vivito, coleando y en Europa. Y entonces, él estaba en el nuevo modelo en Najayo. De nuevo modelo fue trasladado a nuevo modelo en Vista del Valle. Y es en Vista del Valle donde pues se busca la revisión sobre la supuesta enfermedad casi terminal que lleva al cambio de la prisión. El juez de ejecución de la pena, supuestamente pensando en una persona que está en las finales enfrentando un cáncer terminal, pues le concede la prisión domiciliaria, y de la prisión domiciliaria la persona desaparece. Entonces, ahí... Era el nuevo modelo, Julio, es decir, que él estaba en Najayo, nuevo modelo, y fue a Vista del Valle, que es nuevo modelo. Ese es Salcedo, que es jurisdicción San Francisco de Macorís. Sí, San Francisco de Macorís. Sí. De nuevo modelo a nuevo modelo. Entonces, de ahí ya la decisión es de una juez que con el expediente de que el hombre tiene un cáncer, pues le concede el arresto domiciliario, y del arresto domiciliario que se ha producido su posible salida del país. Procede investigación, y después de la investigación determinar si esa jueza y los demás involucrados fueron sorprendidos, porque eso puede ser, te presentan documentos médicos, certificados médicos, si uno cree que es cierto, o fue toda una red que luego de repartir dinero facilitaron la salida incluso del país del llamado Quirinito. Un saludo para mi amigo Maxi Montilla. Nos comunicamos hace unos minutos, Eury, te mandó saludos. Un saludo especial para él. Hermano de la primera dama, de Candy. Ese gran amigo mío. Sí, y ella también. Un saludo muy especial. Creo que Luis Armando Asunción tiene palabra para ti. Ese es mi hermano, Luis Armando. Bueno, sigue. Ese es mi hermano, Luis Armando. Pero para vice, no para presidenta. Dejen a Candy tranquila. Para vice, pero ella puede ser una buena vice también. Ha hecho muy buen trabajo como primera dama, pero uno no le ve. Pero es porque yo vi un mensaje de Luis Armando. ¿Quieren ver? Gracias, mi hermano, mi hermano. Julio habló hace un rato de la serie Lucifer, y tú decías, repréndelo, señor. Sí, Por aquí le están comentando muchísimo, dice Horacio Romero. Es una serie muy simpática, divertida, pícara y con mucha imaginación. Así es. Bueno. Eso hay que verlo. Yo la voy a ver, pero si es para valorar al diablo de manera positiva, no. Ahora, si es para burlarse de él, está bien. Pero ¿y Julio va a ver algo que lo valore No, de manera positiva? pero si acaso, es una serie fantasía, una serie de cosas. Sí. Sí, pero la figura ahí de Lucifer parece demasiado simpática. No, tú ves ahí ya, cuando viene a ver atrás. ¿Tú te acuerdas que Netflix fue que puso también de que la 13 formas de suicidarse? O sea, que Netflix está mal de Netflix todo. está mal. No, eso te digo. Por eso te digo, Óyeme, yo tengo que verla a ver que vale la pena. ¿Sabes lo que dijeron los psicólogos de esa serie? Que los adolescentes la vean acompañados, no solos. Sí, pero le llama la atención a los padres, comunicación con los hijos y a las escuelas. Sí, pero lo que pasa es que todo los padres casi no controlan. Señores, está con nosotros Víctor Villanueva. Desde ayer estábamos por conversar con él. Qué bueno que podemos hacerlo hoy. Un día muy especial hoy. Más tranquilo, y además con el tema en primer lugar, tanto aquí como en la prensa internacional, está dando seguimiento a los posibles resultados de unas negociaciones en República Dominicana para cambiar la suerte de Venezuela. Es un placer estar aquí con Julio. Pero Marilena tiene inquietudes anteriores a la cosa. Sí, antes de hablar de las expectativas, las posibilidades de éxito, riesgos y demás, ¿por qué no aparece la figura de Leonel Fernández, que fue clave en la ronda anterior de negociaciones? Omar Torrijos, Zapatero y Leonel Fernández. Martín Torrijos, Zapatero y Leonel Fernández. Sí. Que no fuera exitosa por razones internas de Venezuela no quiere decir que no se valore esa gestión. Entonces,
vienen ahora a territorio dominicano y no figura Leonel Fernández en ese proceso, llama la atención. Bueno, lo primero hay que contextualizar es el rol del presidente Fernández en función a su mediación. Y surge de un mandato que le solicitó la Unión, la UNASUR, a través del entonces secretario general, el presidente de Colombia, expresidente de Colombia, Ernesto Samper, y se conformó esta trilogía de expresidentes para poder llevar un franco diálogo entre las partes políticas activas en Venezuela, y este mandato fue ejecutado y ha sido ejecutado por un periodo de tiempo bastante largo y que sí ha rendido algunos frutos importantísimos. Por ejemplo, el elemento de la estabilidad de la frontera entre Colombia y Venezuela, ese ha sido un fruto relacionado a esa mediación, el acceso a determinados rubros para el mercado y levantamiento de algunas medidas de parte del Estado por determinadas razones. Eso también ha sido fruto de esto. Pero, y a la vez, fue el primer ejercicio que, dado al escenario radical, en donde se sentaron ambas partes, opositores y oficialistas, a establecer y a dirimir sus diferencias, y eso estableció, y llegaron inclusive, a establecer un conjunto de puntos que, marcados como acuerdos, orientado hacia el proceso electoral, hacia el respeto a las líneas institucionales del Estado venezolano, etcétera, etcétera. Y el detalle es que ese cúmulo de acuerdos nunca fue ejecutado, y eso da la aprehensión de que no fue exitoso. Pero el éxito de una mediación es sentar a las partes, arribar a un acuerdo, y corresponde a cada parte entonces ya la ejecución del acuerdo. Y en ese tecnicismo entiendo que la mediación sí fue exitosa. En el contexto de la República Dominicana hay que entender algo que el mismo don Julio ha planteado en sus comentarios respecto a esto. Esta mediación en la cual participó el presidente Fernández y participa activamente está orientada en función a una petición de un organismo regional. Ahora, esta mediación se ha elevado por coyunturas distintas a una dimensión de estados, a una dimensión de gobiernos. Y en el contexto de gobierno, son los gobiernos, en este caso el gobierno anfitrión, es quien debe de trabajar y organizar las condiciones propias para establecer quiénes serían la bancada aquí de mediadores en términos relacionados a esto. Cuando el presidente Fernández publica cosas como esta en su cuenta de Twitter, por ejemplo, es la segunda ocasión en la que RD es la sede de un intercambio entre oposición y gobierno venezolano, propiciando un escenario de solución a la crisis. En esa fase de exploración se acordó determinar agenda de participantes y mecanismos de garantía para el cumplimiento de potenciales acuerdos. Él trata de que entiende que se está desconociendo la gestión inicial. ¿Por qué se producen estas precisiones? No creo que sea un desconocimiento a la gestión inicial propia de esa mediación. Más bien, el presidente lo que destaca en ese comentario es que ha habido una trayectoria en función a la mediación y al ejercicio hecho, no tan solo por los expresidentes Torrijos, Zapatero y Fernández, sino también que esta comisión se amplía con un enviado especial del Papa, y cuando el presidente Samper deja por tiempo el mandato en la UNASUR, también se agrega como mediador. Entonces, es un tanto entiendo que lo que se busca es recapitular la trayectoria propia de la mediación como tal. Oli, ¿tú me dejas precisar algo, por favor? Sí, de la adelante. respuesta a mi pregunta anterior. Por lo que dijiste, puedo concluir, decías, es un tema de gobierno. Así es. La negociación en esta etapa. O sea, que el presidente, Danilo Medina, pudo haber dicho, doctor Leonel Fernández, acompáñeme porque usted trabajó una primera etapa y su participación es vital. Él lo hubiera podido hacer como primer mandatario. Bueno, es el anfitrión en este contexto y le corresponde esto. Y además el presidente Fernández sigue estando muy activo en contacto tanto con opositores como con el gobierno venezolano en función a la mediación, porque la mediación de UNASUR no ha cesado. Hay diferencias dentro de UNASUR, de los estados miembros de UNASUR, en función a cómo debe llevarse la mediación,
pero el tema es que aún sigue el mandato expreso de seguir con esta mediación y sus artes y sus oficios, y no tan solo en este contexto de esta coyuntura actual en Venezuela. Lo ha hecho, como ustedes rescataban, cuando aconteció lo de Colombia y Ecuador. También lo hizo con el tema, por ejemplo, de Honduras, con el golpe de Estado a Manuel Zelaya. Eso también fue parte de un contexto en donde se reconoce el concurso que tuvo el presidente Oscar Arias de Costa Rica, que inició los procesos de negociación, y que esto entonces, aunque estaba de la óptica jurídica, la técnica de la mediación que estaba encabezando el presidente Arias, y se elevó hacia una dimensión política con la intervención del presidente Fernández como jefe de Estado de la República Dominicana. En este contexto, lo que hemos visto siempre el presidente Fernández es una actitud pro la democracia en la región, pro la estabilidad y pro defender la autodeterminación de los pueblos en nuestra región de América Latina y el Caribe. Oli. Sí, lo que estoy viendo, es decir, este otro escenario de mediación, el que está planteado ahora, y ya usted ha planteado la intervención tanto de gobiernos propuestos por la oposición venezolana, la participación, por ejemplo, activa de algunos actores, especialmente Francia, de la Unión Europea. Pero en el escenario actual, donde hemos visto, y usted habló de Zelaya, vimos por ejemplo el caso del diferéndum entre Turquía y Alemania, como una especie de desarticulación de los organismos internacionales que pudieran imponer algún tipo de condiciones para el diálogo y para respetar lo que se pacte en el diálogo, ¿no ve imposible generar un entendimiento a partir de la demanda de la mayoría de la oposición venezolana, que es la salida del gobierno de Maduro, y el planteamiento de los chavistas, que es su permanencia a cualquier costo, que esto sea como un diálogo de sordos? Bueno, mira, las partes son los que establecen la valía del diálogo. No importa el tipo de mediador que tú tengas en el centro, organizando y gestionando y propiciando el contexto de las conversaciones. Y en lo que tú te refieres relacionado a los organismos, a la Unión Europea, por ejemplo, esto, a mi punto de vista, es donde se genera el giro en el espectro político del gobierno del presidente Maduro, en donde sí acepta esta propuesta que hace la República Dominicana formalmente bajo la firma del canciller y del presidente Zapatero, para donde se oferta a la República Dominicana, se propone el escenario neutral de la República Dominicana para establecer estas negociaciones, este avance, este camino hacia poder precisar un diálogo real, concreto. Eso tiene sentido si las partes lo acuerdan. Claro. Si no tiene, si las partes así lo asumen. Entonces tú tienes aquí un contexto de radicalización en el orden, por ejemplo, de los opositores, en donde una parte promueve el acceso al poder mediante el uso de las negociaciones o mediante las vías institucionales como los escenarios electorales. Respetando las normas constitucionales. Y otro lado que te establece entonces, no, a Maduro hay que derrocarlo. Y entonces dentro de la misma oposición no hay una postura oficial, no hay una postura concreta, y por eso siempre ha habido divergencia en función a establecer una postura firme y concreta. Ha habido distintos escenarios de posibilidades. Recuerdo un momento dado en donde la MUD planteó unas propuestas concretas para acceder a un diálogo hace unos meses, hace unas semanas, pero cayó en oídos sordos. De hecho, el mismo don Julio planteaba, pero esto es una oportunidad. Y decía, sí, claro que es una oportunidad, pero esto no floreció. Pero cuando tú evalúas el contexto interno e internacional, no había factibilidad para que esto se materializara. Ahora, ¿por qué sí puede haber alguna factibilidad respecto a esta negociación ahora, desde el punto de vista geopolítico? Bueno, tú tienes una sanción de Estados Unidos, que como Estado, corrijo aquí esta parte, no puede sancionar, sino más bien establecer medidas unilaterales de retorsión. Y Estados Unidos ha establecido medidas de retorsión de índole económico y comercial hacia Venezuela.
eso ha mermado el nivel y ha impactado directamente en los abastecimientos, en los mercados, en la economía venezolana, que es languideciente. En el financiamiento, sí. Y en el contexto ahora de la Unión Europea, ¿qué dice la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea, promovida por Francia y por España, está planteando y estudiando y evaluando un conjunto de sanciones al Estado venezolano. El presidente Macron hace unos días dijo que tildó al gobierno venezolano de dictadura. Eso tiene implicaciones, que un jefe de Estado hablaron de una deriva autoritaria. Eso tiene implicaciones en el orden internacional. Y por lo tanto, esto es lo que mueve a dos cosas. Primero, a que el gobierno venezolano venga a un diálogo y acepte las condiciones de un diálogo que ofrece República Dominicana. Y segundo, esto obliga a que el mismo presidente Maduro ordene a su canciller, Jorge Arreciaga, a viajar por los países europeos, a establecer, a mermar por las vías diplomáticas estas tendencias en función a establecer un régimen de sanciones económicas y comerciales. Imagínense ustedes, los mercados estadounidenses y europeos con medidas de bloqueo económico y comercial hacia Venezuela. ¿Cuánto puede durar un gobierno con un problema de bloqueo económico y financiero y comercial de este tipo? Recuerdo cuando el presidente Fernández estableció la mediación y trabajó en el tema hondureño con el gobierno de Micheletti, medidas de todo tipo. Pero no es lo mismo Honduras y Venezuela, no es igual. Es decir, incluso quien compraba el petróleo venezolano era Estados Unidos, ahora es China. China compra el 50% del petróleo venezolano. Sí, ahí hay un vínculo obviamente comercial con China. Pero el caso es que cuando en la crisis hondureña se hizo de todo para que Micheletti cediera. ¿Tú estás hablando de Goriletti? O Goriletti, bueno. Honduras y en este caso, cuando el presidente Fernández enuncia y propone formalmente a la comunidad internacional sanciones económicas y comerciales, entonces sí hubo una reacción por parte del gobierno hondureño en función de esto, porque no hay gobierno que resista a esto. Entonces, yo lo que quiero matizar en mi condición humilde de analista es si el gobierno venezolano, huyendo o evitando, como debe hacer, este régimen de sanciones económicas y comerciales a su economía, a su nación, cede hacia un contexto de diálogo, la oposición tiene que actuar de manera nucleada, pero razonable. Claro. De mi punto de porque vista... Porque también están los niveles de dependencia. Yo dándote razón. No, pero brevemente lo que él dice. Está el nivel de dependencia. El invitado es... Por ejemplo, déjame hacer una pregunta. Estamos conversando con Víctor Villanueva, que es un analista internacional y vicerrector de la Universidad Global. Aunque tengo la toga de analista aquí hoy. Víctor, oye una cosa. ¿Por dónde piensas tú que para ser exitoso esta negociación debe caminar? ¿Qué tiene que hacer la oposición? ¿Qué debe hacer el gobierno de Maduro? Es difícil entablar es una pregunta clave, porque es difícil entablar una negociación en donde las condiciones para sentarse a negociar son prácticamente medidas de acuerdo propias de la negociación. Aunque hay... No, pero yo digo, no, tú como analista, estoy diciendo, ¿qué tú crees que sería lo más conveniente? No lo que van a hacer ellos, lo que tú creías que podría ser más conveniente en este momento. Hacia allá iba. Poner condiciones para sentarte, ni siquiera para hablar, sino para sentarte, eso merma cualquier iniciativa. Exacto. Ahora, lo que debe haber, en la lógica de tu pregunta, es de poner aptitudes. Porque mientras insistan en el tranque político, hay una población, hay una ciudadanía languideciente, hay un Estado que adolece. Y de ese punto de vista no le conviene a nadie, ni al gobierno ni a opositores, porque todos viven en esa misma sociedad. Y el impacto económico de la crisis política que tiene Venezuela le vincula todo desde lo económico. Entonces, y vemos el drama diario que tiene la población venezolana, inmerecido totalmente. Entendería Maduro, llegaría a entender Maduro que apartarse del camino, desde luego, sin dejarlo para Diosdado, que es peor. Sin la amenaza, Julio, de que a él lo van a extraditar cuando salga, tampoco, que va preso. Pero entendería que apartarse, ¿no? Y realmente ir hacia un propio chavismo más flexible no puede ser una salida.
Bueno, ya es una pregunta de orden ideológico interno. Sin lugar a dudas, aquí ha habido radicalizaciones y el amparo de la radicalización del oficialismo ha sido en una concepción propia del chavismo. Y yo reconozco algo del presidente Chávez en función a su ejercicio como líder de la nación venezolana. Chávez no eludía ningún proceso electoral. Chávez iba a todas las elecciones. Lo ganó todito, sí. Y perdió algunos también, pero... Perdió algunos, y reconocía, pero los importantes todos lo ganó. Y reconocía. Interiorizaba el por qué perdía. Y ganaba el siguiente. Y ganaba el siguiente. Entonces, aquí lo que yo he visto es una actitud de resistirse, inclusive hasta ir al propio escenario electoral. Por suerte, no todo está perdido en este contexto. Uno de los puntos que pide la oposición es precisamente un calendario electoral. Correcto, eso es lo más conveniente. En octubre habrá elecciones. En este octubre de este año habrá Sí, elecciones de algunos directores departamentales. El año próximo habrá elecciones también. Y en octubre de 2018 están matizadas y orientadas las elecciones presidenciales. Entonces, ya eso genera un estado de distensión de la crisis. Porque hay algo que hay que reconocer. El caldo principal de la situación del estallido social que vimos en las últimas semanas en Venezuela fue precisamente la campaña abierta hacia una constituyente, porque tú no sabías qué era lo que iba a acontecer, qué iba a ocurrir aquí estableciendo esta figura de una constituyente. Entonces, eso generó una tensión sociopolítica que se matizó, se graficó en las calles venezolanas, con unas consecuencias de vidas humanas tremendas. Ahora, en este escenario, lo que estamos viendo es que si se respetan las vías de las elecciones, si se establece un mecanismo de diálogo real en términos de la intención de las partes, entonces vamos a tener un escenario de más sosiego y orientado hacia alguna conclusión propia de superar esta crisis que se tiene. Bueno, pues muchas gracias a Víctor Villanueva por muy compartir con nosotros estos análisis. Cambio fuera, Mauricio.